Alrededor de estos conceptos básicos y estas formas de representar estos conceptos mediante modelos, quizás es interesante hacer mención, aunque sea breve, a este triplete de la química, en que vemos, por un lado, en uno de los vértices del triángulo, situaríamos la realidad química, es decir, las entidades y los fenómenos químicos que estudiamos, y en los otros dos vértices colocaríamos las ideas que tenemos sobre estos objetos o entidades o fenómenos, es decir, nuestros modelos mentales o los modelos mentales que se construyen los estudiantes, y, por otro lado, los modelos representacionales, o sea, aquellos modelos que usamos para comunicar nuestras ideas, nuestros modelos mentales, bien sean verbales, gráficos, materiales o simbólicos. Quien quisiera profundizar algo más sobre este triplete de la química, le recomendaría la lectura de este artículo que escribí en el 2014 en Alambique, que se denomina La estructura conceptual de la química, realidad, conceptos y representaciones simbólicas. En el desarrollo de esta idea, de estos tres elementos, componentes del mundo real y la conceptualización que hacemos del mundo químico, es interesante también distinguir que en los tres, tanto en el mundo real como en los modelos mentales como en los modelos representacionales, podemos distinguir de entrada tres niveles. El nivel macroscópico, el nivel de las sustancias y reacciones químicas tal como las vemos, tal como las observamos. El nivel atómico molecular, el nivel de las partículas constitutivas de las sustancias, sean átomos, moléculas, iones, a partir de las cuales explicamos las propiedades de las sustancias y de sus reacciones, sus cambios físicos y sus cambios químicos. Y un nivel intermedio, el nivel mesoscópico que llamamos, que vendría a ser la representación de esa estructura interna cuando lo hacemos no a nivel atómico o molecular, sino en un nivel multiatómico o multimolecular o multiiónico. Aquí tendríamos un ejemplo de estos niveles en el cual apreciamos ahora aquí macroscópico, mesoscópico, atómico molecular, que lo hemos dividido en dos categorías diferenciadas, y hemos incluido también otro nivel por debajo del atómico, que es el subatómico. De hecho, es cierto que para explicar el enlace químico, para explicar la estructura interna del átomo, para explicar las reacciones redox, recurrimos a pensar cómo están distribuidos y cómo se disponen y se mueven los electrones de la capa de valencia. Por tanto, vamos a un modelo que entra dentro del átomo, que intenta representar la estructura interna del átomo, en especial la parte electrónica. Lo que tenemos a la derecha son ejemplos de modelos representacionales. Del nivel macroscópico, una fotografía del hielo fundiendo. Del nivel mesoscópico, un diagrama multimolecular de muchas moléculas del agua. Claro, evidentemente representamos unas pocas, pero el convenio es que en realidad queremos aquí representar millones de ellas. O bien una representación simbólica, la fórmula con su símbolo del estado de agregación en este nivel mesoscópico. Una representación molecular mediante un modelo de bolas en contacto o un modelo de bolas y barras, o bien la representación simbólica correspondiente, las fórmulas. Y un modelo subatómico en el cual representamos los electrones no enlazantes, del par de electrones no enlazantes que contiene la molécula de oxígeno alrededor del átomo de oxígeno, e incluso una representación de la distribución de la carga eléctrica en la molécula del agua. Es a través de estas representaciones con los cuales, de alguna manera, pensamos y transmitimos las ideas que tenemos y construimos con los estudiantes estos modelos de los que hablábamos antes en química. ¿Te gustó el tema? Estás a un clic de ver la conferencia completa. Ah, y no olvides suscribirte.